Bueno, vamos a la palabra de Dios, porque quiero que esta palabra sea sellada después por la presentación de los bebés. Porque somos una familia, ¿no? Y en este año hemos recibido una visión del Señor. Y la visión del Señor es iglesia en la familia, familia en la iglesia. Vamos a leer un pasaje muy conocido y vamos a tratar de analizarlo juntos en esta mañana. Es la que se conoce como parábola del hijo pródigo, allí en Lucas capítulo 15. La voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice el texto: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Más adelante, en el versículo 11, dice: Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Esto era como un insulto terrible. En esa época, decirle al padre: dame lo que me pertenece, era como decirte: morirte ahora. Así que la parábola es bien fuerte. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera comer a sus cerdos. Si antes era terrible decirle al padre: morite, para que yo quiero tener tus bienes, ahora los que los escuchaban a Jesús seguramente se estaban como repugnando de que un judío fuera a cuidar cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el becerro que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos, porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó
y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y el padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esta parábola de Jesús, si bien esta parábola tiene como propósito iluminar de alguna manera la misericordia inmensa y la indescriptible gracia que Dios permanentemente nos ofrece, y cosa que se destaca en la parábola por la actitud de amor y de perdón a ese padre que vuelve arrepentido y después de haberse gastado todo lo que le había dado, le pide que lo perdone, que lo acepte como un jornalero, y el padre lo hace un hijo nuevamente. No es esta específicamente la intención original con que el Señor Jesús enseñó esta parábola y compartió esta historia. Es más, diría que todo esto es secundario en cuanto a la intención de este relato en el que el Señor describe una situación de familia para iluminar una enseñanza espiritual. No comprender esto hace que muchas veces, al explicar esta parábola, se enfatice demasiado en la manera en que el padre recibe a ese hijo perdido cuando regresa al hogar. Y repito, eso no está mal, es correcto destacarlo, pero puede provocar que nos desviemos del sentido central y del propósito por el cual Jesús compartió esta parábola y dejemos afuera lo que es importante de esta enseñanza. Es por esto mismo que hasta nosotros conocemos, ¿cómo se conoce esta parábola? Como la parábola del hijo pródigo, refiriéndose exclusivamente a este hijo arrepentido que lo único en que fue pródigo fue la manera en que se gastó todo lo que el padre le había dado y lo malgastó. Cuando en realidad deberíamos leer con atención lo que escribe Lucas al comenzar este pasaje que antes leímos, para darnos cuenta que la causa de esta historia familiar que cuenta el Señor es una respuesta con la que Él busca confrontar las críticas que recibía de parte de ciertos religiosos que lo juzgaban porque Él se juntaba con gente que para ellos era despreciable espiritualmente. Releamos cómo comienza el capítulo. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. El hecho de que Jesús comiera con los pecadores era algo inaceptable para todo religioso judío, porque ellos sostenían que cuando uno metía la mano en el mismo plato donde un pecador metía su mano, se contaminaba con el pecado de ese hombre o de esa persona y se hacía aborrecible delante de los ojos de Dios. Así que el hecho de que esté con los pecadores y encima tenga comunión con ellos, para los judíos era algo inexplicable, algo aborrecible.
Y es a causa de eso que lo criticaban. Y Jesús responde a las críticas con esta parábola. En realidad son 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola que nosotros decimos que es del hijo pródigo. Vuelvo a repetir, lo único de pródigo era la forma en que se había gastado todo, viviendo mal. Y comienza así esta historia, justamente. Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Y muchas veces nos quedamos en la primera parte del relato, en el hijo menor, el que le pide los bienes, el que los malgasta, el que vuelve arrepentido, el padre lo perdona, el que el padre lo restaura con lo mejor. Y no está mal reparar en esta maravillosa actitud de ese padre comparada con lo que Dios hace con nosotros, pero el propósito de Jesús en esta parábola tiene como fin exponer el corazón de sus críticos, contestando y contrastando la actitud con la que ellos le criticaban, comparándolos con el segundo hijo, el que se queda en la casa, y el desprecio que muestra ese hijo a la acción generosa de su padre hacia su hermano. La parábola debería llamarse la parábola del hijo insatisfecho, porque apunta más a la actitud del hijo que se queda que al hijo que se va, al hijo que permanece que al hijo que hace cualquiera con su vida. Así que explicado esto, quiero orar para que analicemos esta parábola desde el sentido central con que Jesús la comparte. Está confrontando la actitud de esa gente que lo criticaba a él por estar con pecadores, por tener comunión con ellos, y les hace ver a través de esta parábola que a pesar de que ellos se habían quedado, vivían tan lejos del Padre o más lejos que el hijo que se fue. Una familia en crisis. Padre, que en esta mañana tu palabra nos guíe en el bien de la verdad. Reprendo en el nombre de Jesús toda forma espiritual de distracción, de perturbación. Te pido que liberes el ámbito espiritual en el cual estamos reunidos en esta mañana, que oxigenes con tu santidad nuestros pensamientos y que el Espíritu Santo, detrás de quien me pongo, nos guíe en la verdad y nos haga ver lo maravilloso que es tu gracia en nuestras vidas. Oro en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Ustedes vieron el flyer con que anunciamos este mensaje? Quiero que por favor lo proyecten y lo veamos. Te veo como me veo. Lo decimos en voz alta. Te veo como me veo. Les doy unos segunditos para que ustedes analicen esta frase. Te veo como me veo. ¿Qué sentido tiene? Esta frase, te veo como me veo, tiene el sentido, la idea de llevarnos a pensar que muchas veces, mis hermanos, la perspectiva con la que vemos y juzgamos a los demás, y lamentablemente a Dios mismo, está influida con la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos. Si tenemos una imagen correcta en lo personal de nuestra propia persona, no es difícil contemplar a Dios como
como un padre amante y amable, porque no es difícil tampoco aceptar la expresión de su carácter bondadoso y su permanente disposición de amor para con nosotros. Si tengo una buena imagen de mi persona, no es difícil considerarme como un recipiente en quien el Señor vuelca por gracia su inmenso amor. Pero esta dinámica resulta ser a la inversa si es que tenemos una manera de percibirnos negativamente. Y es posible que se experimente en la relación con Dios un sentir permanente de autocondena, como si un juez interno, duro, inflexible, estuviera señalando permanentemente nuestras faltas, nuestros errores, como también su rechazo por causa de nuestros defectos. Es decir, si uno tiene una mala imagen de sí mismo, proyecta hacia Dios y hacia los demás su propia autocondena. A este sentimiento se lo puede llamar síndrome de insatisfacción, que es estar insatisfecho con uno mismo y por eso mismo ver todo y a todos desde esa perspectiva negativa. Este síndrome de insatisfacción es el que está revelando Jesús en esta parábola acerca de los religiosos que lo criticaban, inflexibles, porque él aceptaba compartir con pecadores o contaminarse por estar con ellos. Cosa que se remarca en el relato por la actitud que expresa el hermano mayor cuando su hermano regresa arrepentido y es recibido con tanta generosidad, con tanto amor, con tanta alegría por su padre. El Señor Jesús, con sabiduría maravillosa, le deja ver a los críticos que son sus propias autoimágenes negativas las que les impedían distinguir el carácter noble y generoso de Dios hacia los demás, porque no lo disfrutaban hacia ellos mismos. Este es el centro de la enseñanza de esta parábola. Si no disfrutamos la gracia de Dios hacia nuestras vidas, a pesar de nuestros defectos, nos convertimos en jueces inflexibles de los demás. Observemos atentamente cómo en el relato Jesús cuenta del hijo que se queda en la casa y que después cuestiona agriamente a su padre cuando él sale a recibirlo para estimularlo a entrar al festejo que había organizado por causa del regreso de su hermano. Miren lo que dice: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. ¿Qué es esto? Es todo un reclamo durísimo que este hijo le hace a su padre. Y el Señor utiliza este reclamo para exponer la actitud de los que lo criticaban a él, de sus detractores. La ausencia de un sentido de conciencia de gracia para con ellos mismos les impedían disfrutar la expresión de esa inmensa gracia de Dios hacia los demás. La versión Reina Valera expresa la respuesta de ese hijo enojado con su padre de esta manera: pero respondiendo él, dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo y jamás te he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Por qué este hijo le reprocha a su padre que jamás le desobedeció y que no recibió nada en cambio? Porque esto desnuda que su obediencia nunca fue fruto del amor
y la satisfacción por su padre, ya que nunca pudo darse cuenta que su padre lo amaba no por lo que él hacía para él sirviéndole, sino por lo que era para él, su hijo. La imagen de sí mismo de este hijo era tan pobre que no podía imaginar que fuera amado por lo que era y no por lo que hacía. Repito, la imagen de sí mismo de este hijo era tan pobre que no podía imaginar que nada por lo cual fuera amado por sus padres tenía que ver por lo que era, no por lo que hacía. Hoy cuando nos ministraban adoración, quien nos dirigía decía, a Dios no hay que adorarlo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Este hijo creía que su padre lo amaba por lo que él tenía que hacer, no por lo que era su hijo, y no lo podía disfrutar. No disfrutaba de esa relación con su padre. En esta parábola Jesús desnuda cómo por eso mismo ese hijo, podríamos decir hasta de manera trágica, intentaba ganar con esfuerzo y con buen comportamiento y a la vez por interés mezquino el aprecio que su padre le ofrecía solo por amor. Su pobre autoestima le impedía disfrutar de su vida y de su relación con su padre, por lo que llevaba adelante una relación familiar que experimentaba atada a sus méritos. Se sabía hijo, pero vivía y se sentía como un siervo. He aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Se sabía hijo, se experimentaba como un siervo. Estas palabras demuestran que al no reconocer ni aceptar el amor de su padre por lo que era, ya que no se reconocía a sí mismo amado como hijo, su relación con el padre era calculadora, de convencimiento, de conveniencia, no de convencimiento. Y a la vez tenía una relación con su padre exigente, avara. Vivía la relación con su padre en reclamo, no disfrutándola. Y eso mismo es lo que el Señor usa para describir la actitud de quienes le criticaban por aceptar el estar con gente tan fallada como el hijo menor que es recuperado en esta historia. En todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos, reclamó. Y esto desnuda lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Una tremenda insatisfacción que le impedía disfrutar el amor de su padre y a la vez tornaba su actitud y sus sentimientos haciéndolos amargos, egoístas. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. No me diste a mí nunca un cabrito y con él matas a lo mejor. Hay algo realmente curioso en este reclamo que le hace a su padre. Y nos podemos dar cuenta en la respuesta que recibe de su padre. Observen, miren qué interesante. Y el padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Por qué le dice al hijo, todo lo que tengo es tuyo? Porque en realidad, mis hermanos y hermanas, ese hijo, de la misma manera que su hermano, ya había recibido todo lo que el padre tenía. El problema es que no lo disfrutaba a causa de la pobre imagen que tenía de sí mismo.
Releamos, por favor, cómo comienza la parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Ya había recibido todo lo que el padre tenía, pero todavía lo estaba reclamando. ¿Por qué? Porque su pobre imagen de sí mismo le hacía no disfrutar lo que el padre ya le había dado y lo reclamaba. Cuando el padre había dividido la herencia, le dio a los 2 hijos todo lo que tenía. El problema del hijo que se quedó es que esperaba recibir algo que ya tenía. Esperaba recibir algo que ya tenía, pero no disfrutaba. Ya lo había recibido, pero por su autodesprecio, por su insignificante autoestima, no disfrutaba lo que el padre ya le había dado y ya era suyo. Esperaba recibir del padre lo que ya tenía. Poseer algo y no disfrutarlo es lo mismo que no tenerlo. ¿Lo repito? Poseer algo y no disfrutarlo es exactamente lo mismo que no tenerlo. No es que el padre no le había dado ni un cabrito como le reclama. Le había dado todos sus cabritos. Tenía todo lo que era de su padre. Pero vivía ignorándolo, sin disfrutarlo y tristemente reclamándolo en su corazón. Tú siempre estuviste a mi lado, pero no estaba al lado. Tenías todo lo mío, pero lo seguía reclamando. Dice, entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. No quiso entrar. Insatisfacción, amargura, egoísmo le impedían entrar a la fiesta de gozo que el padre había organizado. No se daba cuenta que la fiesta no era para el hijo que volvió arrepentido. La fiesta era para la que el padre había organizado para sí mismo, era la fiesta del padre, no del hijo arrepentido. Y el padre quería compartirla con todos. Con el hijo perdido, que es hallado, y con el hijo que se había quedado. Y con los sirvientes también. Con todos. Porque era un padre generoso y abundante con todo lo que tenía. Y esto es lo que ilumina a Jesús en la parábola de cómo es nuestro Dios. Un Dios generoso y abundante para con sus hijos, que hace fiesta por cada uno de ellos y quiere celebrarla con toda su familia. El problema del hijo mayor era que se había quedado en la casa, pero estaba tan lejos del padre como el hijo menor que se había ido. O tal vez se había quedado en la casa, pero estaba más lejos que el otro hijo, porque a pesar de quedarse, se negaba a compartir la fiesta del padre y su familia. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. El otro hijo malgastó lo recibido, pero este hijo ni siquiera lo disfrutaba. Y no disfrutar lo recibido es también una triste manera de malgastar lo que nos ha sido dado por gracia. ¿Quién dice amén? Ese hijo, y esto es con lo que el Señor confronta a sus críticos religiosos, se sabía parte de la familia
estaba en la casa, pero vivía insatisfecho, amargado y con reclamos en su corazón. No es que estaba solo insatisfecho con su padre, estaba insatisfecho con sí mismo, con la vida y por eso con los demás. Con la parábola el Señor les demuestra a esos religiosos que le reclamaban lo que ellos mismos no podían disfrutar del amor de Dios, que con una impresionante sabiduría el Señor pone a luz la realidad del problema por el cual Él era criticado por estar y compartir el amor del Padre con quienes estaban alejados de Él. Les demostró que a pesar de estar en la casa del Padre, ellos también vivían sumamente alejados del amor de Dios. Estaban en la casa del Padre, pero vivían alejados del amor del Padre. Y por eso no se experimentaban ni como hijos ni como parte de esa familia. Se resistían a disfrutar libremente de la fiesta de la gracia del Padre eterno de tener a todos sus hijos con Él. Pero esto no es una problemática de la época de Jesús. ¿Puede ser una problemática común todavía en estos días en algunos creyentes? Yo creo que sí, porque si no, no tendríamos esta parábola en el Nuevo Testamento como una palabra para hoy. Ha sido para algunos un problema de siempre experimentar la fiesta de ser parte de la familia de Dios. Ser parte de la familia de Dios, la iglesia, es una fiesta de los cielos que el Padre se hace a sí mismo. No para nosotros. A nosotros nos invita a su gozo, a su fiesta, a su celebración. El sentir de insatisfacción propio del hermano mayor de la parábola, debido a la pobre imagen que tenía de sí mismo, una imagen que procuraba elevar siempre sirviendo a su padre, lo hacía despreciar a su hermano, que vivió equivocado, pero volvió a casa. No soportaba que su hermano fuera aceptado sin merecerlo, porque creía que él mismo tenía que merecer ser parte de la familia del Padre. Observemos nuevamente la expresión de su reclamo. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Es interesantísimo lo que expresa. ¿Lo leyeron conmigo bien? No dice, cuando mi hermano regresa después de haber derrochado tu dinero. Dice, cuando este hijo tuyo regresa. Es decir, no reconoce la relación que lo unía a su hermano. No le reconocía como parte de su propia familia. Lo juzgaba a tal punto que lo desechaba egoístamente. Desechaba su relación con ese otro hermano. Tu hijo. Es como si dijera, ese hijo tuyo no tiene nada que ver conmigo. Yo soy distinto. Yo soy mejor. Yo merezco tu atención, no ese hijo tuyo. Es probable que no se daba cuenta que rechazar a su hermano era de alguna manera rechazar también a su padre y negar su propia pertenencia a esa familia. Estaba en la familia, pero no disfrutaba ser parte de la familia. La idea es que en este año que adoptamos la visión de ser familia como iglesia, nos desafiemos a que en la inmensa y sobre todo inmerecida gracia de Dios nos aceptemos todos amados de la misma manera por el Padre y disfrutemos todo lo abundante y precioso de su amor en Cristo.
dispensándonos unos a otros de ese mismo sentir de amor del Padre, en perdón, en compañerismo, en aceptación, en amistad, en servirnos, en acompañarnos, en orar juntos, en ministrarnos y sobre todo, mis hermanos y hermanas, en celebrar la fiesta del Padre entre nosotros siempre. Siempre. Porque por gracia somos parte de su familia. Cada uno de nosotros y todos nosotros. El Padre nos invita a todos a entrar en la fiesta de su gracia. El Padre no quiere que nadie se quede fuera. El Padre desea celebrar su amor con todos. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El valor de tu vida a los ojos del Padre no tiene que ver con lo que haces, con la sabiduría que tienes, con tu conocimiento bíblico, de cuánto oras, de cómo ofrendas, de cómo vienes a la iglesia, de cómo eres mejor que otros. No, el amor del Padre es gracia sobre gracia. Y dice Juan, de su plenitud, de la plenitud, de la totalidad de esa gracia, tomamos todos. Tomamos todos. Bruto asado se comieron. El carnero engordado. ¿Y con qué, mis hermanos, salvo que seamos veganos, nosotros los argentinos celebramos los encuentros de familia? ¿Con qué? Con asado, con buenos asadotes. Así que espero que el precio de la carne este año baje y nos podamos comer muchos corderos engordados. Y si no, a comer pizza casera todos juntos, porque todos estamos incluidos en la familia de Dios. La cuestión no es que comamos, la cuestión es que celebremos la maravillosa gracia de Dios que nos ha hecho parte de su familia eterna. Mi valor está en la cruz. Mi valor está en la cruz. Tu valor está en la cruz. En la vida derramada en esa cruz, en esa sangre preciosa. Y eso es lo que renovará tu estima para que no te veas lastimado, ni pobre, ni despreciado, para que no lleves tu vida en amargura, por lo menos tu vida espiritual, para que no te quejes ni protestes por lo que no tenés, recordando de que ya tenés lo que muchas veces estás reclamando. La gracia de Dios, el amor del Padre. Somos una familia de la gracia de Dios. Una iglesia es la familia de Dios. Y que nuestras familias, nuestros hogares, se transformen también en iglesias así. Amén. Oramos. Padre, gracias porque esta palabra nos ayuda a autoexaminarnos delante de tus ojos. Porque tus ojos escudriñan y saben todo lo que hay en nuestro corazón. Nuestros sentimientos más profundos son conocidos por ti, así lo dice la palabra. Desde lejos conoces nuestros pensamientos. Líbranos, Señor, de esos sentimientos egoístas, avaros, críticos. Y que la libertad que tú nos das en la sangre de tu Hijo derramada en la cruz por nosotros haga que nuestro corazón se renueve en alegría, en gozo, en satisfacción. Señor, ayúdanos a valorar tu iglesia, tu familia, así como tú la amas y la valoras, Padre. Señor, y escucho tu voz que nos dice a nosotros, entra a celebrar la fiesta del Hijo perdido que ha sido encontrado. Y capaz que no lo estás diciendo por otros, Señor. Quizás lo estás diciendo por nosotros mismos.
La puerta está abierta, Padre. Hay fiesta, hay baile, hay danza, hay comida, hay celebración. Esta tu iglesia es la familia de Dios. Aleluya. Somos la iglesia de Cristo. Somos la familia de Dios. Amén. ¿Lo dices conmigo? Soy la iglesia de Cristo. Soy la iglesia de Cristo. Soy la familia de Dios. Hagamos fiesta. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.